Hola a todos, bienvenidos a este primer Congreso de Comunicación Inteligente y Tecnologías Digitales para la Educación y la Inclusión Social, organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Antes de comenzar, quiero agradecer muy atentamente la invitación que siempre me extiende de forma cariñosa y valorando mi trabajo investigativo la doctora Sandra Acevedo Zapata, profesora titular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, para participar de todos los eventos que en este campo de trabajo se organizan en dicha institución. Mi nombre es Aldo Ocampo González, soy director y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, en Chile. De formación, yo soy profesor de Educación General Básica. Además, tengo una licenciatura en Educación, tengo un máster en Política Educativa, otro máster en Lingüística Aplicada, un magíster en Educación, Mención Currículum y Evaluación, y un máster en Integración de Personas con Discapacidad. Actualmente estoy a días de entregar mi tesis doctoral en la Universidad de Granada, en España, en el programa oficial de doctorado en Ciencias de la Educación, con la tesis titulada Epistemología de la Educación Inclusiva, elementos de los que esta conferencia se conforma. Bien, el título de la conferencia en esta oportunidad se titula Epistemología de la Educación Inclusiva y se compone de cuatro grandes tópicos que me gustaría compartir con ustedes. ¿Les parece? Muy bien. Lo primero es la necesidad de revisar los fundamentos de la educación inclusiva en el siglo XXI y sus principales fracasos cognitivos que hoy día están institucionalizados por la literatura científica y por las prácticas pedagógicas. Por otro lado, también es importante analizar los elementos que permiten explorar la dimensión epistémica de la educación inclusiva. Particularmente ahí vamos a revisar cómo se construye el conocimiento, ¿no es verdad?, de la educación inclusiva y los mecanismos de formación de su episteme. Hay que diferenciar que el trabajo que yo voy a compartir con ustedes no redunda en los efectos del positivismo, de la hermenéutica, del constructivismo. No me interesan los aportes de estos campos para formular una epistemología aplicada al fenómeno, sino redescubrir los mecanismos de construcción propios de la naturaleza del fenómeno de la educación inclusiva. Y finalmente me gustaría revisar un poquito cuáles son las repercusiones que esto tiene a nivel de la formación docente, específicamente develando que se producen ficciones políticas, ideológicas y pedagógicas de todo tipo. Bien. Bueno, antes de comenzar, siempre que tengo que hacer una conferencia o una videoconferencia, coloco una frase de Rudolf Steiner que en lo personal me hace mucho sentido, que es un extracto del texto La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía, publicado en 1910, y dice así: las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. El mensaje de Rudolf Steiner hace más de un siglo es clave y es claro en dos dimensiones cruciales que hoy día la educación en términos generales no considera. En un primer momento es clave considerar la necesidad de restituir, de hacer explícito, de hacer visible al sujeto educativo al interior del discurso educativo actual. Y por otro lado, entender la educación inclusiva como un dispositivo de transformación de todos los campos de la pedagogía, de la educación, ¿no es verdad? Y en ese sentido, la frase de Steiner invita a educar en función de lo que hay debajo de este cuerpo físico, que es el alma. Educar en función de nuestra propia naturaleza humana, porque hoy día todas las orientaciones ministeriales, de la política pública, los formatos de investigación, enfatizan fuertemente en la necesidad de mejorar los aprendizajes, en la esquizofrenia de la calidad, en producir ausencias de sentidos para hablar de educación, pero realmente si la educación no atañe a un sujeto concreto y se estructura en función de su naturaleza humana, será muy difícil poder resolver todos estos factores que afectan a la escuela y a la educación en términos más generales. Bueno, en un primer momento hablaremos sobre por qué y para qué construir una educación inclusiva. A mí me gustaría establecer varias ideas de momento. Primero, que en el libro de Thomas C. Loxley, titulado De construcción de la educación especial y construcción de la educación inclusiva, que es una obra por
por lo demás muy interesante y que abre perspectiva, el propio título del libro, es decir, el título de la obra, conduce a un fracaso cognitivo. Porque por un lado debemos entender que la educación especial es una disciplina, es un campo de producción distinto epistemológicamente, éticamente, políticamente, investigativamente de lo que es la educación inclusiva. Si tuviésemos que decir, por ejemplo, lo que es la educación inclusiva, según lo que yo miré en mi tesis de doctorado, fue básicamente un dispositivo de actualización de todos los campos de la pedagogía, de todos los campos y dominios y subdominios involucrados en las ciencias de la educación. Y por lo tanto, la educación especial es un elemento más dentro de este motor de transformación. ¿Y por qué yo decía que este título generaba un fracaso cognitivo? Porque en la práctica siempre se ha entendido el híbrido epistémico que hoy día condiciona la educación especial, siempre se ha estipulado a partir del legado epistemológico propio de la educación especial, lo que conduce hoy día a instalar nuevos epistemicidios, nuevos esencialismos epistémicos y reduccionismos políticos, como son pensar la educación inclusiva siempre a partir de grupos vulnerables, como pensar la educación inclusiva a partir, por ejemplo, de teorías de ajuste y acomodación, como pensar la educación inclusiva como a partir de la teorización que hace la educación especial, ¿no es verdad? Bueno, y en este sentido también es menester poder reconocer, ¿no es verdad?, que la educación inclusiva no posee una epistemología y no posee una teoría. Por lo tanto, lo que hoy día sabemos sobre el conocimiento propio de la educación inclusiva es básicamente un conocimiento ambiguo, es un conocimiento híbrido, travesti, y es un conocimiento que se construye, ¿no es verdad?, a partir de la imposición de los legados de la educación especial. Y por otra parte, también hay que entender que la educación especial en sí misma no posee una epistemología clara, más bien posee un conjunto de epistemologías aplicadas que lo que hacen justamente es mirar a través del lente del positivismo cómo sería la tarea intelectual de la educación especial, a través de la hermenéutica, cómo sería ¿me entiendes? Pero en la práctica no carece de una epistemología que nos diga cuáles son sus campos de conocimiento, cuáles son las intersecciones epistémicas, cuáles son los saberes claves, ¿no?, que la forman. Entonces, esta disputa intelectual entre los sistemas de razonamiento propios de la educación especial y propios de la educación inclusiva exigen además una ecología de saberes. Entonces, si hablamos de construir la educación inclusiva, lo primero que tenemos que reconocer es que no existe una teoría ni un formato de investigación que nos diga qué es la educación inclusiva y cuáles son sus axiomas intelectuales, sus principios intelectuales, sus saberes más elementales, los elementos epistemológicos que la conforman y que definen el campo de investigación, más allá del individualismo metodológico, que es la tónica tradicional. Y en este sentido, tomando un poco las ideas de Roger Slee, sería interesante concebir la inclusión como un proyecto político preocupado siempre por examinar la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión, entendiendo que en la trama educativa actual y societal, estas ideas de opresión, de exclusión, de desventaja, de dominación, etc., son en sí mismos formatos del poder. Y entender además que cada formato del poder opera a partir de una lógica y de una naturaleza particular que siempre es regenerativa y es performativa. Es decir, los formatos del poder, que es una idea que fui desarrollando en mi tesis doctoral, se establece entonces como que el mecanismo de organización y de definición por naturaleza del conflicto social y educativo son formatos del poder, es decir, múltiples diseños a través de los cuales operan y proliferan distintas patologías sociales en el escenario social. Y estos formatos del poder además expresan una naturaleza epistemológica particular, es decir, la exclusión tiene y posee una naturaleza epistemológica particular, la opresión posee una naturaleza epistemológica particular. Es decir, cada formato del poder además hoy día opera a través de una multiplicidad de relaciones en el espacio educativo, es decir, a través de nuevos formatos de expresión, de operaciones cognitivas, etc. Y es eso frente a lo cual el conocimiento propio de la educación inclusiva debe decirnos qué hacer, es decir, cómo en un primer momento accedemos a esta discusión
y cómo posteriormente, ¿no es verdad?, podemos, por ejemplo, reconocer las distintas mascaradas en términos psicoanalíticos que adoptan cada uno de estos formatos del poder. Por otra parte, también es importante entender que la educación inclusiva hoy día, como está planteada a partir de un lenguaje funcional, acrítico, tiende a avalar el orden dominante tiende a avalar y a reproducir el orden dominante del neoliberalismo y a su vez de su racionalidad cognitiva. Es decir, hoy día tenemos un discurso ampliamente extendido de defensa de los derechos, pero que en la práctica carece de un sentido pragmático y además carece de un sentido ideológico político, ¿no?, más radical para poder generar el cambio educativo. Porque hay que entender que la educación inclusiva como movimiento de transformación de todos los campos de la pedagogía es en sí mismo una línea de fuga, un mecanismo de fractura del pensamiento pedagógico, ¿no es verdad? Y por otro lado también es interesante observar a qué ficciones epistémicas y políticas este modelo conduce. Y una tercera idea importante sería entonces reformular el marco de valores que condicionan hoy día la investigación sobre educación inclusiva y sobre cada uno de sus distintos formatos del poder, ¿no es verdad?, con el objeto de superar el énfasis multicategórico que es legado a través de códigos coloniales del lenguaje. Es decir, todas las categorías son códigos coloniales del lenguaje, es decir, que lo que conducen es a establecer formatos de opresión en las trayectorias educativas y con eso a delimitar una intervención más bien acrítica que crítica en la realidad, ¿no es verdad? Y una cuarta idea sería entender que antes de reconocer el derecho en la educación, cuando hablamos de derecho en la educación, ponemos fuerte énfasis en todo lo que dice relación al ejercicio directo del derecho, ¿no es verdad? Y es allí, a través de ese ejercicio directo y consciente, que la investigación sobre educación inclusiva tiene el desafío de determinar cuáles son las tecnologías de exclusión o cómo los diversos formatos del poder producen mecanismos de relegamiento, de salida y de arrastre y ubican a los estudiantes o a distintos colectivos de estudiantes en la frontera del derecho en la educación. ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente se cree que la educación es una palanca de movilidad social y en este sentido ese argumento conduce a un fracaso cognitivo, es decir, a una explicación que funciona en la realidad, que todo el mundo lucha por ella, pero que en la práctica produce e instala nuevos errores. Y estos errores están dados por pensar que a per se, educando a las personas, se va a transformar las estructuras societales o las relaciones estructurales, donde la educación finalmente está condicionada por su efecto, ¿no? Y siendo los educadores, la gran responsabilidad aprender a intervenir en la exclusión, aprender a intervenir en las desigualdades, ¿no es verdad? Aprender a reconocer y a entender cómo se forma. Pero la formación de los educadores, en ese sentido, articula siempre un conocimiento enunciativo, es decir, un conocimiento que dice, tenemos tantas desigualdades, tenemos tantas exclusiones, pero en la práctica carece de sistemas de razonamiento para comprender cómo se forman, cómo operan y cómo hoy día se multiplican sus formatos de proliferación en el campo educativo y social. ¿Por qué antes de legitimar el derecho a la educación es necesario entonces entender cómo se adquieren progresivamente y se ejercen progresivamente los distintos derechos sociales, como la salud y la educación, con el objeto de asegurar estos primeros para que la educación tenga sentido? Bueno, otra de las tensiones que nunca queda un poco claro, ¿no es verdad?, es si la educación especial no es educación inclusiva, entonces ¿qué es? Lo interesante es darse cuenta que, primero, que la educación inclusiva es un dispositivo que cuestiona, ¿no es verdad?, todos los formatos opresivos del poder y del saber. Por lo tanto, su naturaleza epistémica implica un carácter micropolítico de tipo analítico y epistémico. Y por otro lado, la educación inclusiva en términos teóricos se basa y se funda en una política del acontecimiento, es decir, en una resistencia permanente ante los órdenes dominantes e incluso oposicionales que conducen a lo adaptativo, ¿no?, que restringen las fuerzas de subversión social. Y en este sentido, por ejemplo, la educación especial se diferenciaría de la educación inclusiva básicamente porque ésta tiene un fuerte énfasis multicategórico, ¿no es verdad?, un fuerte énfasis dado por la interioridad epistémica, es decir, por patrones de producción del conocimiento que conducen a la reproducción, y por otro lado,
donde tendríamos la educación inclusiva como un motor de transformación fundado en las políticas de acontecimiento y fundado en las políticas de exterioridad, es decir, emerge hacia la producción de lo nuevo. Bueno, en este sentido es importante entonces ver el reconocimiento de que los múltiples estudiantes necesitan en la escuela y en función de eso, por ejemplo, generar dispositivos institucionales, pedagógicos. Porque además el discurso de la educación inclusiva choca con las lógicas que ya están instaladas en el sistema educativo. Por esta forma se restringe la gestión de la diversidad, de las diferencias, de las singularidades y de las totalidades basadas en la multiplicidad. Entonces, en este sentido, lo que nos interesa es ver de qué modo se forman las identidades en la escuela y bajo qué vías también se les puede ofrecer nuevos patrones de respeto, de aceptación y de legitimidad. Sobre este último es el que más se necesita, ¿no es verdad? Porque el discurso acrítico es un discurso que reconoce ficcionadamente, es un discurso que conduce al respeto, pero de manera ficcionalizada, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos es el empoderamiento, la legitimación de todos los colectivos que están hoy día en la escuela y que indistintamente son objeto de lo que el movimiento por la interseccionalidad explica muy bien, que serían múltiples sistemas de opresión, múltiples sistemas de exclusión, múltiples sistemas de discriminaciones, ¿verdad? Y que ninguno de nosotros no podemos escapar a eso. Bueno, en ese sentido, la educación inclusiva requiere que busquemos nuevas formas de entender la exclusión desde las perspectivas principalmente de quienes son devaluados y convertidos en personas marginales y especialmente, con el fin de construir un nuevo orden político, epistémico, ciudadano y ético, ¿no? Y también la educación inclusiva es concebida entonces como una lucha política más que la integración a lo mismo de los colectivos que han sido históricamente subalternizados, ¿no es verdad? Porque el discurso actual de la educación inclusiva, fuertemente acrítico y despolitizado, conduce a un proceso que yo he denominado inclusión a lo mismo, es decir, que se reinstalan, es decir, no cambian las estructuras societales, no hay un cambio en la estructura educativa y las personas que han sido objetos de marginación o exclusión se reinstalan en estos mismos contextos, que son los que lo han expulsado y lo han hecho salirse del sistema educativo, ¿sí? Entonces nosotros siempre pensamos de manera muy ingenua los formatos de funcionamiento propios de la exclusión, de la inclusión. Y en este sentido, otra idea importante, primero a modo de síntesis, que la inclusión insinúa un enfoque democrático en las decisiones educativas, pues se constituye como una vía alternativa para lograr las transformaciones necesarias en la educación. Por otra parte, pone énfasis en que la inclusión y la exclusión siempre se construyen por quienes tienen el poder, pero más que por quienes tienen el poder, porque de alguna otra manera la exclusión es lo que da énfasis, da origen a la inclusión. Pero de esta manera el desafío actual es comprender cómo se forma el espacio político y pedagógico de la exclusión, cuáles son los topois, es decir, los lugares de constitución epistémica, metodológica, y los cora, que serían un concepto proveniente de la coreografía que nos permite ver cómo se forman la estrategia, los lugares donde las personas viven realmente esta exclusión, ¿verdad? Y sus diversos formatos, porque hoy día la dominación, la opresión expresan nuevos formatos de operación. Y eso es lo que la hace compleja, multidimensional y el fenómeno lo hace multiestructural. Y si a esto le sumamos lo que ya decíamos, que es un fuerte énfasis regenerativo y performativo en su naturaleza, es decir, todas las patologías sociales hoy día son performativas y además son regenerativas, ¿no es verdad? Nunca desaparecen. Y también la idea de colocar a personas con discapacidad, con diversidad sexual, con necesidad educativa, ¿no? O inmigrante en la escuela es el principal reduccionismo que la educación inclusiva plantea, porque además refuerza el énfasis multicategórico y establece y se funda entonces un campo pedagógico basado en una frontera epistémica y no en una frontería, que sería lo que realmente necesitamos, un espacio otro, un tercer espacio, es decir, un espacio heterotópico, como yo lo denomino en mi tesis doctoral, donde nosotros, por ejemplo, podamos construir y hacer florecer todas estas grandes ideas. De lo contrario, ¿no es verdad?, seguiríamos operando a partir de modelos mutilados, modelos cementerios. Bueno, en este sentido, me gustaría que revisásemos muy detalladamente qué características conforman una educación inclusiva funcional o acrítica y qué características pertenecen a una educación inclusiva crítica y subversiva. Vamos a partir primero por la educación inclusiva funcional y acrítica.
Cuando hablamos de lo crítico nos estamos refiriendo en que hay un énfasis en la inclusión por lo adaptativo, por lo despolitizado y por identidades no radicalizadas. ¿Ya? Y en este sentido es importante entender que la primera característica de la educación inclusiva funcional se basa siempre en un campo de problematización basado en mecanismos de ajuste y acomodación que contribuyen al mantenimiento del orden de las estructuras sociales, ciudadanas y educativas sin ninguna alteración. Es decir, la primera premisa sería entender que no hay un cambio, sino que hay pequeñas adaptaciones dentro de lo que generan estos conflictos sociales y eso invitaría entonces a un patrón de interioridad dado hacia la reproducción. ¿Ya? Y por otro lado también se desarrolla un proceso que incluye a lo mismo, es decir, a la misma estructura educativa y sociales que generan poblaciones excedentes. De ahí la necesidad de consolidar un espacio heterotópico, es decir, y además con un lenguaje heterológico, ¿no? Que nos diga otro lenguaje, que redescubra el lenguaje analítico de la inclusión. ¿Sí? Y además aparece la inclusión en esta perspectiva, omite la conciencia discursiva, sus dispositivos de empoderamiento, y omite además el lenguaje que articula la agencia de los colectivos subalternizados, ¿no? Y plantea un híbrido epistemológico. ¿Ya? Por otro lado, otra característica de la inclusión desde el punto de vista funcional o acrítico es que su campo de fundamentación en términos pedagógicos surge con un fuerte énfasis en principios psicológicos y curriculares, provincializando a sus organizadores epistémicos, metodológicos, investigativos en los aportes del individualismo metodológico y en el modelo tradicional de la educación especial. Prolifera de esta forma la dictadura epistémica o una visión soberana de la educación especial para fundamentar su campo de teorización, ¿ya? Mientras que desde los discursos desestabilizadores derivados de la ciencia social y la filosofía tienden a crear nuevos significantes sobre la diversidad y la diferencia que camuflan la ideología de la normalidad. Entonces, a través de estas dos categorías, que son categorías construidas temporal, históricamente, y son categorías contrahegemónicas, ¿ya? Del régimen biopolítico, se adoctrinan a través de un disfraz, de una mascarada, de una identidad mascarada propia de la ideología de la normalidad que se reinstala y conduce a un fuerte énfasis en el diferencialismo como estrategia epistémica. ¿Ya? Y la tercera idea sería entender entonces la conciencia discursiva y la agencia de la educación inclusiva devienen en la producción de ficciones políticas, epistémicas, pedagógicas que débilmente avanzan hacia un recambio de las estructuras sociales y educativas. Su funcionamiento discursivo opera mediante patrones de fetichización y procesos de semantización que logran reinstalar lo normativo y las lógicas propias del binarismo. Por otra parte, en cambio, la educación inclusiva crítica se basa en un mecanismo de politización, en un examen directo de las relaciones estructurales que funcionan y que condicionan el devenir del sistema educativo, y además lo interesante que plantean acá es que construyen su campo de problematización a partir de la interrogación profunda de los patrones estructurales, relacionales e interinstitucionales que construyen y reconstruyen permanentemente la exclusión, el poder, la opresión, la violencia, la desigualdad, en todos sus planos y dimensiones. Es un análisis estructural donde se concibe la diversidad y la diferencia como categorías contrahegemónicas, construidas temporalmente y históricamente, ¿no es verdad? Es decir, fuerzas que redefinen las estructuras del quehacer político, educacional y cultural. Porque además la diversidad es una propiedad intrínseca del ser humano y de ahí surge el fundamento antropológico de la educación inclusiva. No obstante, la diversidad son los mecanismos de modulación de la diversidad propia de cada ser humano y a través de los cuales se inscribe esta diversidad en lo educativo, en lo social. Vale decir que de alguna otra manera hablamos de que la noción de diversidad y la noción de diferencia son interdependientes epistemológicamente entre sí y no conducen a separaciones epistémicas como la literatura instalada a través de la pedagogía de las diferencias un poco hace, ¿no? Y porque además las pedagogías de las diferencias, que hacen un gran aporte, deben contextualizarse al campo de lucha de la subalternidad y también del campo de lucha de lo que es la propia educación inclusiva, porque ahí hay un desplazamiento epistemológico que opera de manera lineal, desde la filosofía analítica y de la diferencia, llega a la pedagogía, pero sus lenguajes muchas veces
y sus mecanismos pragmáticos no logran dialogar con las tensiones más elementales que enfrenta la educación. Por lo tanto, exige que ese saber que presenta una movilidad epistémica lineal dialogue con los saberes propios de la educación inclusiva. Y otra de las cosas interesantes es que la inclusión se entiende como una posibilidad, no se entiende como una posibilidad desde el punto de vista crítico, sino como una estrategia de transformación en todos los campos de la educación y del desarrollo ciudadano, cristalizando un espacio heterotópico, es decir, un espacio otro capaz de albergar todos sus nuevos planteamientos. Comprende además la inclusión como un proyecto político. Y una tercera idea que se expresa dentro de lo que es la inclusión crítica plantea que fortalece la formación política de los educadores con el propósito de interpretar progresivamente los efectos de las relaciones estructurales en la creación de propuestas de educación inclusiva. Se orienta a la comprensión de mecanismos, procesos de y en y a través de los cuales determinados colectivos de estudiantes son arrastrados a las afueras del derecho y a los márgenes del derecho a la educación. Analiza además los mecanismos de arrastre, las operatorias y los comportamientos de las estructuras educativas, sociales, societales y ciudadanas que articulan prácticas de opresión, disciplinamiento, invisibilización y exclusión multidimensional y a través de múltiples formatos de expresión. Y en este sentido también vamos a distinguir entonces que hay un primer momento, ¿no?, genealógicamente, de la educación inclusiva, que está dado por fundamento acrítico, donde converge el mecanismo de inclusión a lo mismo, que es decir, que se incorpora el sujeto a las mismas estructuras que generan exclusión, no se transforman los dispositivos estructurales, no existe un análisis estructural en torno a las fuerzas que producen el sistema educativo, ¿no es verdad?, y que a la vez están condicionados por los formatos del poder, y también se carece de un lenguaje analítico para entender la naturaleza multidimensional y multiestructural de la inclusión. Lo que definiría este primer momento de la educación inclusiva crítica es la metáfora de la inclusión a lo mismo y la presencia de un discurso vacío en términos de sujeto, de proceso y de política. Mientras que cuando avanzamos hacia una educación inclusiva crítica y subversiva, ya la concebimos como un proyecto político, ¿no es verdad?, orientado a la transformación y resignificación de todos los campos de la vida ciudadana. Se analizan además las formaciones y multiplicaciones multidimensionales de la exclusión y de sus formatos del poder, que se regeneran continuamente, ¿no es verdad?, y que generan efectos performativos en la realidad, y se reconoce finalmente la inclusión como un dispositivo micropolítico de tipo analítico y epistémico ante los modos opresivos del saber, del poder y del ser. Enfatiza además la necesidad de construir un espacio educativo otro, es decir, heterotópico. De lo contrario, sus propuestas serían neutralizadas al actuar e implantarse sobre las mismas estrategias de multiplicación y circulación. Ideas que mejor definen esto sería la inclusión como proyecto político, la totalidad basada en la multiplicidad, es decir, una directa relación entre totalidad y singularidad, ¿no es verdad?, y se expresa con una naturaleza micropolítica y heterotópica y diaspórica. Mientras que la inclusión desde el punto de vista heterotópico, ¿no?, se plantea como la inclusión que debemos construir de cara al siglo XXI, la inclusión articulada desde un mecanismo de fractura del conocimiento, ¿no es verdad?, vigente. Esta inclusión es concebida como un dispositivo de transformación de todos los campos de la pedagogía y de la educación, con fuerte análisis en la formación del profesor para comprender las relaciones estructurales y intervenir en la multiplicación de formatos del poder. Reorganiza su marco de valores, ¿no es verdad?, construye una ética estructurada a partir de la pregunta ¿qué hay más allá del otro? Es decir, la respuesta es todo lo nuevo, ¿no es verdad?, y además se constituye como un mecanismo de operacionalización de sus principios con el propósito de subvertir los efectos del neoliberalismo y las gramáticas educativas sociales. Bueno, finalmente, una frase que mejor caracteriza todo lo que yo he estado diciendo es la siguiente: la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación, coherente con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, y 3 preguntas importantes que la literatura científica no ha sabido reconocer hasta ahora son: ¿incluidos en qué tendrían que estar los estudiantes? ¿Excluidos de qué? Y ¿incluidos por quién tendrían que estar?, ¿no? El examen de estas 3 interrogantes críticas remite al estudio de las relaciones estructurales y a una ecología de saberes propia, que hoy día el campo de producción teórica, es decir, desde el saber de experto, estos temas son totalmente invisibilizados e incomprendidos. Bueno,
Si nosotros tuviésemos que pensar, ¿no es verdad?, las perspectivas de acceso a la exclusión, deberíamos reconocer que existe en un primer momento un espacio de la inclusión, ¿ya? Un espacio de la exclusión, que es la exclusión basada a la exclusión, y también tenemos un espacio donde aparece la idea de inclusión, un espacio de exclusión, y la intersección de ambas sería el espacio heterotópico de la inclusión. ¿Por qué yo lo pienso así? Porque el espacio de la inclusión, basada en lo mismo, es lo que conocemos. La operatoria de un discurso emancipador sobre los efectos opresivos, que opera sobre los efectos opresivos y bajo las lógicas de producción de los efectos opresivos, sin intervenir en ella. Mientras que el espacio de la exclusión es lo que no sabemos cómo funciona. Es decir, no conocemos investigaciones que digan cómo es la naturaleza multidimensional y multiestructural de la exclusión, cuáles son sus campos de constitución, cuáles son sus racionalidades epistémicas y cognitivas, etc. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es menester hacer este examen, y además que el espacio político de la inclusión siempre se estructura en base a 5 preguntas básicas, ¿no? Como ¿quién? La pregunta por el quién alude a los sujetos que luchan al interior del espacio y desarrollan procesos de resistencia y de relegamiento. El cómo describe los mecanismos o estrategias que se desarrollan al interior del campo. ¿Ya? El dónde implica un análisis sobre los lugares que dichos sujetos habitan y el tipo de posiciones que establecen y se van relacionando entre sí. El por qué se sitúa en las causas que motivan las luchas, y el para qué refiere a las finalidades que orientan las luchas, ¿no? Entonces, un poco pensando cuáles son las perspectivas de acceso al estudio de la exclusión, desde el punto de vista epistemológico, surgen entonces cuatro perspectivas que yo he podido determinar. Una primera perspectiva que está basada en la matriz colonial del poder, con todos los aportes de Quijano, Miñolo, dados por el movimiento de colonialidad, modernidad, donde básicamente se analiza la lógica configuradora de la hegemonía, de la opresión, del control y del disciplinamiento. También hay un fuerte aporte en la interseccionalidad bajo los aportes de Crenshaw, Aptar Bra, Yuval Davis, Platero, etc., donde básicamente se analizan los ejes diferenciales que articulan sistemas de discriminaciones, opresiones múltiples, sujetos específicos. Mientras que la metodología de conciencia oposicional de Chela Sandoval nos invita a comprender las estrategias analíticas que permiten acceder a las estrategias de apartheid del saber y sus repercusiones en la construcción de una alteridad acrítica y restringida, y a través de un documento de trabajo que editamos en el Centro de Investigación del cual yo soy director, incorporé el concepto de micropolítica de la lectura, ¿no?, aplicado al derecho a la lectura, pero también tiene un fuerte énfasis en entender cómo se generan, ¿no?, estrategias analíticas y epistémicas que permiten explorar las prácticas de resistencia y el funcionamiento de cada uno de los formatos del poder en el ejercicio y en la construcción de una trama educativa heterotópica, ¿no? Estas 4 perspectivas permitirían acceder al estudio multidimensional y multiestructural de la exclusión. Llegamos a lo que más me interesa, que es cómo se construye el conocimiento de la educación inclusiva. Bueno, lo primero que vamos a decir es que la epistemología de la educación inclusiva, es decir, la comprensión de los mecanismos que fabrican y garantizan el funcionamiento de su conocimiento, expresa una naturaleza de tipo micropolítica, heterotópica, postdisciplinaria y diaspórica. Estas son las 4 grandes axiomas que establece la epistemología de la educación inclusiva, intentando comprender cómo se construye su conocimiento. Cuando decimos que es micropolítica, estamos diciendo que se basa en torno a las políticas del acontecimiento, es decir, que genera mecanismos para interrogar, cuestionar y subvertir los efectos opresivos de ciertas explicaciones teóricas, por eso que tiene un fuerte énfasis micropolítico, analítico y epistémico. Es heterotópica porque la realidad relacional, es decir, el espacio educativo que esto forma, necesita estructurarse desde un punto de vista heterotópico, un espacio totalmente alternativo, donde cimentar un nuevo orden ético, político, teórico para hacer educación. Y de alguna otra manera asume un carácter postdisciplinario porque la postdisciplinariedad establece es propia de la construcción de la naturaleza, de la construcción del conocimiento de la educación inclusiva, porque
El saber postdisciplinario recoge lo más elemental, recoge lo más significativo de cada uno de los campos del conocimiento que forman la educación inclusiva y saca lo mejor de ello para construir un saber nuevo que permita refutar las bases del conocimiento pedagógico que hoy día tenemos, que permita separar, ¿no es verdad?, los mecanismos de razonamiento que hoy día conducen a epistemicidios, ¿no es verdad?, y a fracasos cognitivos en la producción de la educación inclusiva, y además es diaspórica, porque la diáspora es una dispersión de saberes que están, como el nombre lo dice, dispersos por distintas latitudes del conocimiento, por distintas regiones, geografías del conocimiento, y que de alguna otra manera es un saber que está repartido, ¿no?, en distintos campos. Bueno, en este sentido vamos a decir entonces que la formación del objeto del conocimiento en la educación inclusiva, según Karin Kaur, implica estudiar las relaciones epistémicas que se forman al interior de su espacialidad y de su territorialidad, es decir, involucra un orden de construcción. En este sentido, existen mecanismos de funcionamiento en la construcción que, como ya dijimos, son heterotópico, diaspórico y postdisciplinario, y también los mecanismos de fabricación del conocimiento de la educación inclusiva, que a la base son siempre diaspóricos, es decir, el conocimiento de la educación inclusiva es diaspórico porque se construye en referencia a una serie de saberes que están repartidos por distintos campos de confluencia que forman el conocimiento de la educación inclusiva y que a su vez la intersección, la unión entre ambos campos genera intersecciones epistémicas, a partir de lo cual se permite extraer lo que sería una ecología de saberes. Lo que hoy día necesita la educación inclusiva es hacer explícito cuáles son los saberes constitutivos propios de este modelo y además producir una ecología de saberes, en términos de Sousa, acompañado de un proceso de traducción, es decir, de resignificar, ¿no?, de descubrir entre aquellos saberes híbridos, extraños, y los saberes propios del cómo genero algo nuevo. Bueno, en este sentido vamos a establecer entonces que los procesos de fabricación de la educación inclusiva, el conocimiento se fabrica a través de desplazamiento epistémico, a través de injertos epistémicos, de préstamos epistémicos, de interjecciones epistémicas, de sistemas de reciclaje epistémico del saber, y que se estructura a partir de una multiplicidad de campos y geografías del conocimiento, como los que vamos a revisar más adelante. Bueno, de esta manera el conocimiento institucionalizado de la educación inclusiva presenta la formación de un conocimiento híbrido y travestizado, producto de la elasticidad del campo. No se sabe con cabalidad en qué consiste su campo de conocimiento, su episteme, cómo operan sus sistemas de razonamiento, qué tipo de estrategias intelectuales emplea y qué saberes configuran su campo de producción. En este sentido, el objeto de la educación inclusiva adquiere un énfasis postdisciplinario a través de un cuerpo de saberes repartidos por diversas latitudes del conocimiento, se extrae lo mejor de ella para formar un conocimiento alternativo, que es propio de lo que en mi tesis doctoral yo después trabajé como trabajo a través como saberes constitutivos propios del campo. Su saber se construye mediante préstamos epistémicos, injertos, mecanismos de sustitución, dislocación, deslocalización, reciclaje y transmigración, que serían las estrategias de construcción, y una tercera dimensión que habla que la interacción de las diversas parcelas del conocimiento sugieren intersecciones epistémicas concebidas como espacios de mutación de determinados saberes. En este sentido, la construcción del discurso epistémico de la educación inclusiva exige una dimensión genealógica y de apertura centrada en la ampliación de las oportunidades para las personas con discapacidad, lo cual sugiere además un giro epistémico de reproducción, porque de esta forma se genera un conocimiento débil de tipo pedagógico y jurídico que no interroga las relaciones estructurales y conlleva entonces una matriz fundacional dada por la educación especial, la psicología y la psicopedagogía. El caso del giro epistémico de descentración es determinado por la categoría de la totalidad, no concebida como una totalidad en bloque que conduce a dar lo mismo a todas las personas, sino una totalidad basada en la multiplicidad, es decir, una totalidad que invita se estructura entonces en base a la singularidad y donde el conocimiento educativo no brinda mayores comprensiones. Esta situación, ¿no es verdad?, de la totalidad basada en la singularidad, reclama entonces la construcción de un espacio diferente, heterotópico, estudia las relaciones del comportamiento, de las distintas relaciones estructurales,
Estudia además la matriz de opresión y de exclusión del ser, del saber y de la subjetividad. Frente a la multiplicación de sujetos educativos, también surge la necesidad de superar los reduccionismos de la inclusión y trasladar también, superar el reduccionismo crítico de la inclusión que se centra en múltiples identidades, ¿no? Y todo esto conduce siempre a una idea, a un significante basado en un patrón de reproducción y de alteridad, ¿no es verdad? Pero de una alteridad restringida. En este sentido, la empresa intelectual de reciclaje sugiere un diálogo y confrontación entre diferentes procesos a través de los cuales las prácticas diferentemente ignorantes se transforman en prácticas diferentemente sabias. Y los sistemas de reciclaje epistémico implican conceder a los saberes dispersos por los diversos campos del conocimiento de la vocación inclusiva la ampliación y el incremento de sus efectos simbólicos e interpretativos, ofreciendo un análisis sobre las diferentes formas de saber envueltas en disputas epistemológicas cada vez más amplias, buscando la maximización de sus respectivas contribuciones a la construcción de otro mundo posible. Entonces, como ya afirmamos, la construcción de su campo de conocimiento se crea y funciona mediante una diáspora epistémica. Bien, el conocimiento de la educación inclusiva es un conocimiento de cara a los problemas emergentes de la educación, en términos más abarcativos, representándose epistemológicamente como un saber inconcluso, abierto, nómada y en constante redefinición. Por otra parte, el conocimiento de la educación inclusiva se construye diaspóricamente, es decir, a través de estrategias que tienden a dispersar el saber por diversas regiones epistémicas que coadyuvan a la definición y funcionamiento de su campo de conocimiento híbrido y mutante hasta ahora, y la presencia de saberes oprimidos, saberes dominantes, saberes oposicionales que se emplean en el campo, dan continuidad de alguna otra manera a esta invisibilidad, da continuidad a un estatus epistémico ficcionalizado, ¿no? Bueno, en este sentido, la clarificación de la naturaleza espacial de dicho objeto requiere, según Foucault, un análisis topológico para describir los diversos procesos de acopios, congruencias, fronteras y distancia entre los distintos campos del conocimiento que a su vez van interseccionando en la formación de este saber. Y no importa cuánta topología atraiga nuestra atención hacia las formas inesperadas de conexión y continuidad, también debe tener en cuenta los procesos de participación, filtrado y jerarquización, al tiempo que ponen en evidencia la migración endógena y exógena de conceptos y saberes. Bueno, un poco existen 5 mecanismos de vinculación de una serie de saberes al interior de la educación inclusiva. Los mecanismos que yo voy a mencionar son los mecanismos que a su vez permiten hacer el análisis epistémico entre todos estos campos de confluencia, ¿no? Y de alguna otra manera tenemos ahí un mecanismo de semejanza que corresponden a dispositivos de análisis que estudian elementos análogos a nivel de semántica, epistémica y metodológica a partir de intersección entre diversos saberes, conceptos y campos de conocimiento. Son aquellos que permiten ubicarlos según sus analogías y fabricaciones propias del saber, intención valórica. Un segundo mecanismo se llama mecanismo de vecindad, que son todos aquellos procesos de análisis entre un saber y otro que documentan diversos ejes de semejanza e igualdad en posiciones semánticas, epistémicas, preferentemente. Aluden a conceptos, saberes o campos del conocimiento que se conectan de forma lineal y se acoplan armónicamente en sus procesos de construcción. Un tercer mecanismo es un mecanismo de alejamiento que corresponden a dispositivos de análisis que contribuyen a la dispersión de un significado o un cuerpo de conocimiento, promoviendo el travestismo de sus principales cargas interpretativas. Se emplea como categoría despolitizada y tímida epistemológicamente. También existe un mecanismo de diferenciación, que es el cuarto mecanismo, que está dado por aquellos procesos de análisis entre un saber y otro que documentan diversos ejes de diferenciación, ya sea por su formación epistémica, política y ideológica, y un quinto mecanismo que se llama mecanismo de transformación, que corresponden a dispositivos de análisis que debido a su impronta epistémica y mecanismos de articulación actúan como líneas de fuga en la proposición de nuevos conceptos, saberes y cuerpos analíticos. Por lo tanto, surge hacerse algunas interrogantes importantes. Una primera interrogante sería, ¿cuáles son entonces los discursos que se superponen y demarcan un determinado estilo de legitimidad en la fabricación del funcionamiento del campo de batalla intelectual de la educación inclusiva?
¿Cómo se expresan y actúan los registros de educación inclusiva que permiten acceder a la descripción de su sistema de formación? El discurso de la educación inclusiva en la actualidad, debido a la multiplicación, a la amplitud de su campo y a la extensión de sus regiones de conocimiento, no se forma por sí solo, sino que mediante diversos dominios y subdominios, entrecruzados, análogos y dispares entre sí. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que de alguna otra manera la formación epistemológica de la educación inclusiva varía entre un discurso acrítico, que se caracteriza por estar despolitizado del fenómeno, no hay una comprensión estructural del fenómeno en sí mismo, y de una variante crítica que está legada por las ciencias sociales eminentemente y nutrido en esta epistemología fuertemente por el aporte del feminismo y de las epistemologías queer, de la epistemología subalterna, ¿no? Donde básicamente podemos entender cómo se forman las fronteras de dominación intelectual, que permiten cuestionar las operaciones de la estructura educativa, etc. Y todo esto se organiza en torno en base a un análisis topológico, una diáspora epistémica, intersecciones, opresiones epistémicas y micropolíticas, ¿no es verdad? Y la convergencia de todo este saber tendría que permitir entonces explorar estrategias de emergencia, estrategias de limitación y estrategias de especificación del propio saber. Entonces, en este sentido, vamos a decir que la construcción del conocimiento en la educación inclusiva se forma a partir del campo de la filosofía, donde tenemos los aportes del postestructuralismo, el pluralismo epistemológico, el neocolonialismo, el postcolonialismo epistémico, el colonialismo epistémico, la filosofía política, la sociología política, la democracia, la ciudadanía, la ideología, análisis marxista, deconstruccionismo, epistemologías de la complejidad, contribución de la filosofía de la educación, la contribución de la filosofía del derecho, de la filosofía de las diferencias, etc. Un segundo campo que está dado por la antropología cultural y social, donde también tenemos aportes desde la etnografía, la interculturalidad crítica, los estudios culturales, los estudios de la imagen, la antropología cultural, el cross-cultural. También tenemos los aportes desde la sociología, básicamente a través de la sociología crítica, política, de la sociología de la exclusión, de la discapacidad, de la educación, de la sociología del cuerpo y las emociones. También tenemos la teoría del análisis del discurso, donde tenemos el análisis del discurso crítico, el análisis del discurso francés, los aportes de la semiótica, todos los aportes de Charles Sanders Peirce. Luego tenemos los aportes de la ética como campo de confluencia, donde hablamos de una ética postmoderna, del encuentro, una ética de la ontología, una ética más allá de la alteridad, etc. Los aportes de la historia, que está dado por la historia de la idea, la historia de la conciencia, la historia de las mentalidades, la historia de la cultura, ¿no es verdad? Todo lo que tiene que ver con el campo de la psicología, con la psicología evolutiva, la psicología crítica, la psicología del desarrollo, la psicopedagogía con énfasis humanista, etc. Entonces, de alguna otra manera, todos estos son campos de confluencia, ¿no? Donde además aparece la democracia, las ciencias políticas, etc. Bueno, y además, para analizar epistemológicamente el aporte de las fronteras, ¿no? Y las fronterías epistémicas que inciden en la construcción del conocimiento de la educación inclusiva, es importante entender que las fronteras las vamos a entender como límite epistémico versus que las fronterías van a ser un espacio indeterminado. En este sentido, las fronteras se definen como un sitio de transgresión, implica un desplazamiento hacia múltiples senderos basado en el binomio de transformación-contención. En el caso de la educación inclusiva, representan los límites que posee cada campo de confluencia, ¿no? Respecto al objeto real de la inclusión. Establece además mecanismos de separación entre el saber y un campo particular del conocimiento de la inclusión. Establece divisiones entre los marcos de valores hegemónicos y contrahegemónicos de cada región y geografía del saber. Es un mecanismo de definición, descripción y caracterización de los diversos territorios del conocimiento que convergen en el estudio de la inclusión y finalmente otorga elementos de diferenciación epistémica entre un saber, concepto y campo de confluencia específico. Versus que la frontería actúa como un espacio indeterminado, donde hay un campo de acción, hay un sitio de transitividad, hay predominio de la acción, lucha por la inestabilidad, que esto se caracteriza en la educación inclusiva por abrir relaciones y articular nuevos espacios relacionales entre diversos tipos, estilos, formas de conocimiento que participan de la definición del fenómeno de la inclusión. También están los aportes que a partir de la contribución de cada una de las geografías del conocimiento,
propios de la inclusión, se va conformando un marco de valores o un sistema de razonamientos, de valores, cuerpo epistémico y saberes que permiten ir develando el verdadero espacio de la inclusión postdisciplinario o antidisciplinario, si así lo quieren, y también se orienta al descubrimiento del saber y del espacio epistémico real de la inclusión, ¿no? Entonces, las tres preguntas claves que surgen es cómo provocar o promover una fractura de la episteme de la educación especial que organiza gran parte del conocimiento acrítico y los valores intelectuales del pensamiento de la educación inclusiva. ¿Cuáles son las memorias locales que participan en la producción discursiva de la educación inclusiva desde una espacialidad semántica y gramaticalmente heterogénea y heterotópica? ¿Y cómo es desmontar el patrón de colonización intelectual que afecta a la producción de la educación inclusiva, ¿no? Bueno, debiese aparecer mediante la lectura una imagen, ¿ya? Donde se simbolizan, se expresan, ¿no es verdad?, cómo funciona la diáspora epistemológica y el entrecruzamiento de saber. Por otro lado, propios de la educación inclusiva. Por otro lado, si exploramos, ¿no?, cuáles son los significados, cómo se forma el significado y el significante de la educación inclusiva, vamos a darnos cuenta que el significado corresponde a una imagen o una representación cognitiva epistémica, básicamente determinado por ciertos valores. Que en este caso coexiste un significado, es decir, una imagen cognitiva y epistémica propia del discurso crítico y del discurso acrítico, lo cual y un significante, es decir, un sentido, voces, sonidos que adopta el concepto a partir de cada una de las diversas regiones del saber propio de la inclusión. De esta forma podemos encontrarnos que el significado en el pensamiento dominante de la educación inclusiva se construye en base a las necesidades educativas, las personas con discapacidad, los colectivos vulnerables, es decir, que siempre lleva a la representación de sujetos diferentes y diversos y reimpone la condición de subalternidad y de abyección, donde se produce una alteridad reproductora de procesos de diferencialismo epistémico para presentar sociopolíticamente al sujeto, cuyos valores hegemónicos no cuestionan ni destraban las relaciones estructurales de opresión, los cuales sustentan la producción de una inclusión ficticia. Estos valores son la igualdad, la justicia, la dignidad, el reconocimiento, es decir, acciones pasivas que son claves para la subversión del campo, pero requieren de resignificación de sus cargas semiótica y epistémica. Y esta idea lleva siempre a una imagen del otro como subalterno, como raro, como abyecto. Mientras que el significante que hoy día existe con las perspectivas más críticas en torno al discurso de la inclusión, se reconoce la diversidad como propiedad intrínseca del ser humano, donde la diferencia expresa las dimensiones cualitativas de cada ser. Además se agregan todas las identidades múltiples, contrarias, complejas al discurso pedagógico y psicológico dominante, y se reconoce al sujeto como único. La complejidad del discurso está dada entonces por una totalidad entendida como singularidad, y se inscribe la diferencia como una parte constitutiva de su naturaleza. Bueno, en este sentido podemos ver que los conceptos de significado y significante parecen tener una ventaja de señalar la oposición que los separa. Sin embargo, en efecto, el participio pasado significado sugiere un concepto ya dado y la palabra significante un participio presente que permite expresar ese significado. Entonces podemos ver que la formación del significante acrítico de la educación inclusiva se compone de voces fijas, estáticas, estables, procedentes por regiones epistémicas tales como la educación especial, la psicología del desarrollo y del aprendizaje, las teorías acríticas del currículum basadas en mecanismos de ajuste y acomodación de la realidad, la psicología, la psicopedagogía, la justicia social sustentada en valores universales, que es la política, que es la decisión política propia de Occidente, la igualdad de oportunidades, la democracia normativa, la epistemología normativa, los derechos humanos como mecanismos de continuidad de la clase burguesa, versus una construcción del significante crítico que se forja a partir de la filosofía postestructuralista, analítica, la hermenéutica analógica, los estudios de micropolítica analítica, los estudios sobre redistribución y diferencia, los estudios culturales, los estudios decoloniales, postcoloniales, feminismo marxista y la epistemología queer, los principios del análisis topológico y los diversos contribuciones de lo neuro, ¿no?, que sería la neuropedagogía, la neurociencia, etcétera, que hoy día un poco nos dice cómo ir transformando esto. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, regiones constitutivas dentro del saber propio de la inclusión. Tenemos la psicología cognitiva,
cuyos dominios son la neurociencia cognitiva, la modificabilidad, la neurodidáctica, la neuropedagogía, y que básicamente lo que hacen ellas es, a partir de los últimos hallazgos de la educación de la mente, se ha descubierto que el cerebro puede aprender y siempre todas las personas lo pueden lograr. Esta situación provocó un desplazamiento teórico y metodológico que reconstruye el concepto de las necesidades educativas especiales y desde otro ángulo rompe con la perspectiva esencialista que lo fundamenta, iniciando un proceso de revolución en la materia de concebir la didáctica, hasta ahora estructurada con ausencia de la investigación del potencial humano. En cambio, la filosofía plantea todos los dominios de la alteridad, la producción social del otro, la alteridad, la ética del encuentro, etc. Y el desplazamiento sobre la producción del otro ha sido articulada a partir de las propuestas de la filosofía de la alteridad, otorgando valor a las diferencias como elemento en la expresión de cualidades humanas del sujeto. No obstante, en términos de producción social, epistemológica, los procesos de producción social y epistemológica y sus mecanismos de diferenciación y constitución afectan a la diversidad y a las diferencias sobre los mismos, mostrando un cierto grado de cambio sobre los enfoques que los sustentan. El otro aparece desgastado en la literatura de la inclusión y es preciso reconstruir su figura y explorar sus ejes de producción dinámico. A nivel pedagógico encontramos todo lo que tiene que ver con la psicología del aprendizaje, del desarrollo, la neurociencia, la neurodidáctica, la modificabilidad cognitiva. Todos los desplazamientos de conceptos de las perspectivas pedagógicas en el terreno de la inclusión están determinados por la ruptura de planteamientos de tipo esencialista y en especial por la estabilización de la categoría de totalidad en la reivindicación de su campo de lucha. Todo esto afecta directamente a la construcción de la didáctica, buscando elementos que transiten desde sistemas de ajuste, mantenimiento de la realidad segregacionista para el aprendizaje, a mecanismos que de forma holística convergen en la totalidad de los estudiantes, aumentando su participación. Situación dada por la neurodidáctica, la neuropedagogía, el modelo 4MAT, etc. De las democracias y la vida ciudadana están los dominios de las ciencias políticas, la teoría social crítica, la teoría contemporánea, el postestructuralismo, los estudios decoloniales, los postcoloniales, la sociología, política, democracia, teoría de la redistribución, etc. Se transita entonces se agrega además, la filosofía política, los estudios críticos, el feminismo, los estudios de género, la raza, la interseccionalidad política, estructural, los estudios decoloniales, postcoloniales, de la geografía, etc. Se transita desde un reconocimiento prescriptivo legitimador de los derechos que fortalece una cultura jurídica destinada a proteger a los más débiles del modelo social como estrategia de subversión del régimen biopolítico dominante. En la actualidad se observa un desplazamiento hacia la superación de los universalismos, en particular, se posicionan los aportes de Fraser respecto del derecho a la diferencia y a la redistribución, al tiempo que la singularidad y las relaciones sociopolíticas de tipo estructurales no se modifican. En términos de democracia se avanza hacia la comprensión de una intersección epistémica, política y pedagógica en torno a dicha categoría, prestando atención a la necesidad de construir el modelo democrático completamente diferente. Se transita desde una democracia de baja intensidad que agudiza la exclusión teóricamente hacia la democracia deliberativa, ¿no es verdad? Gracias a estos aportes, la inclusión expresa una naturaleza espacial de tipo heterotópica, puesto que para la cristalización de todos sus propósitos requiere un nuevo contexto de desarrollo. Bien, entendiendo un poco la idea de la totalidad y la singularidad, me gustaría mencionar dos cosas. Primero, que el abordaje de la totalidad y la singularidad en el campo de producción vigente en la educación inclusiva expresa serias contradicciones de tipo epistémica y política, visibilizando de esta forma, según Lazzarato, la ausencia de consenso entre las diversas perspectivas. Lo primero que vamos a establecer es que hay una serie de fracasos cognitivos basados en aumentar el número de estudiantes matriculados, intentando dar lo mismo a todos. Es decir, esa es una totalidad en bloque que se basa en los todos hegelianos, durkheimianos, marxianos. Se postula una totalidad en bloque basada en la mismidad y el sujeta a patrones de interioridad que conducen a la reproducción. La lucha por la totalidad opera mediante la ficción del derecho a la diferencia y a la redistribución y restringe la posibilidad de producir subjetividades revolucionarias no disciplinadas y restringidas en una alteridad epistemológicamente falsa. Al concebir la totalidad como una unidad provincializada en lo mismo, el bloque o en lo idéntico, se refuerza la afirmación del autor de este trabajo al expresar que el discurso dominante de la educación inclusiva opera en función de presupuestos fundamentales del neoliberalismo, ya que restringe la emergencia de la diferencia y de los diversos modos de ser uno.
Entonces, de alguna otra manera, la comprensión que hoy día existe en torno a la totalidad y la singularidad en el discurso de la inclusión es que la tradición política occidental se constituyó como una política de la totalidad y de la universalidad, es decir, los todos colectivos. En el campo de producción epistemológica, la educación inclusiva enfrenta el desafío de comprender que la relación de totalidad y singularidad son intrínsecamente dependientes entre sí, es decir, una no existe sin la otra, y finalmente que el acontecimiento requiere de la capacidad de producir lo nuevo. En este sentido, el derecho a la educación implica un valor distributivo que conlleva la singularidad de un conjunto de cada uno, es decir, cada uno en plural. Incluso si existen en un número infinito, no necesitan en ningún sentido inteligible ni experimentarse a sí mismos, ni ser experimentados por otros, por otros ser en tanto que miembros de una totalidad. En este sentido, el uno, el todo, la verdad, el objeto y el sujeto no son universales, sino son procesos singulares de unificación, de totalización, de verificación, de objetivización, de subjetivación inmanente a cada dispositivo. También cada dispositivo es una multiplicidad, en la cual operan estos procesos de devenir diferentes en los que operan en otros formatos, ¿no?, de racionalidad, lo que conlleva un valor distributivo que se expresa en términos de un pluralismo y la multiplicidad, y un valor colectivo que se expresa, como hoy bien se ve, en la totalidad y en la universalidad. Puede ser que la realidad exista bajo un aspecto distributivo, pero no del todo, sino que una serie de formatos de ser cada uno a partir de nuestra multiplicidad. Bueno, por eso que algunos desafíos sería necesario entonces crear un mecanismo analítico que permita explicar a través de las dimensiones y de las fuerzas estructurales que posibilitan rastrear el conjunto de tensiones que enfrentan las relaciones de exterioridad en la construcción de una arquitectura educativa de tipo heterotópica. Se necesita de una nueva teoría política y de un antilenguaje. Es necesario intencionar el conjunto de respuestas capaces de comprender los efectos que la disyunción marxista expone en torno a la noción de multiplicidad sin conexión, que en el caso particular de la educación inclusiva opera fuera de la totalidad basada en la singularidad. Y 3. Avanzar en el levantamiento de nuevos sistemas de razonamiento orientados que actúen como perspectivas de acceso a la discusión sobre la deconstrucción y la reinvención del concepto de universal en el campo de la redistribución del derecho en la educación y en la diferencia, como entidades performativas y en constante regeneración, cuyo objeto favorezca las diversas maneras de ser uno. Y finalmente tenemos la dificultad de tipo estructural, que enfrenta la educación inclusiva, se expresa mediante la producción de lo nuevo, fuerzas desestabilizadoras de los supuestos neoliberalistas, no lo eterno y lo universal, que es la fuerza hegemónica. Bien. Y finalmente, como ya dijimos que los formatos del poder eran los que definían la exclusión, la opresión, etc., vamos a comentar entonces que los formatos del poder son entonces dispositivos regenerativos y performativos. Es decir, la investigación sobre educación inclusiva enfrenta el desafío de develar y comprender el funcionamiento y la naturaleza de cada una de estas patologías sociales crónicas que estructuran las bases del conflicto social. En este sentido, el poder alcanza su existencia a través de una confluencia de todas las propiedades que constituyen su esencia, cuya naturaleza se expresa por medios visibles, materializados, a través de diversos formatos que a su vez funcionan a partir de la naturaleza particular. Y se exige además indagar en la configuración microfísica del poder y comprender el funcionamiento de las relaciones estructurales al interior del campo de producción de la educación inclusiva. Cada formato del poder expresa una lógica de funcionamiento, un papel regenerativo, performativo y a su vez carecen de una episteme. Por lo tanto, ¿cómo se expresan las formas legítimas del poder a través de cada uno de sus formatos, reconociendo en ellos una lógica de funcionamiento particular? ¿Qué formas legítimas adoptan cada uno de los formatos del poder al interior del espacio político de la inclusión? Bueno, y finalmente, para cerrar esta conferencia, que he tratado de resumir todo esto de manera bien sintética y así como flat, los principales desafíos que emergen entonces son fortalecer la formación política de los educadores desde la educación inicial y continua para la educación inclusiva, reconocer las limitaciones políticas que enfrenta la universalidad y la totalidad en acciones de redistribución y reconocimiento de la diferencia y la diversidad,
concebidas como propiedades connaturales e intrínsecas a todo ser humano, evitar asumir la totalidad en bloque y la totalidad basada en la singularidad, poner en evidencia las prácticas de disciplinamiento en la subjetividad, los mecanismos de resistencia que desarrollan los colectivos más visibles en situación de exclusión, así como evidenciar los dispositivos que generan dichas intersecciones opresivas derivadas de las estructuras escolares, ciudadanas y sociales, y finalmente fortalecer la formación inicial y continua de los educadores mediante dispositivos que contribuyan al desarrollo de la alfabetización crítica como parte de la reformulación de valores más elementales para intervenir en el funcionamiento de la exclusión, superar además la producción de los mercados lingüísticos que sobrerepresentan la diversidad como parte de la cosificación del sujeto a parámetros de sujeción de una identidad fabricada mediante una semántica de proyección, considerar la formación de los educadores y de todos los programas de posgraduación a partir de aquellos saberes que han sido marginados y omitidos, es decir, violentados epistemológicamente, a partir de la educación especial y de otros campos de conocimiento que de alguna otra manera imposibilitan la ecología de saberes, comprender entonces la necesidad de intervenir en la exclusión y transformar las bases del conflicto social, y finalmente comprender el funcionamiento de la estructura educativa y de los desplazamientos implícitos que conllevan a los procesos de distinción, exclusión, opresión y reincorporación de estudiantes arrastrados a las afueras del derecho a la educación. Evitar teorizar las condiciones de producción del prediscurso de la educación inclusiva desde su reduccionismo basado en la discapacidad, la vulnerabilidad, las necesidades educativas, pues con ello se implantan nuevas tecnologías de ajuste y acomodación que no modifican la realidad sociopolítica sobre la cual se cimentan los dispositivos de exclusión, y explorar las prácticas de resistencia en los campos micropolíticos de la educación inclusiva, y desde allí construir modelos de intervención didácticas para diseñar modelos de formación práctica para los docentes, de gestión de las lógicas institucionales de las escuelas, etc. Bien. Por lo tanto, estas fueron las ideas que yo quise comentarle en esta conferencia. Espero que les haya hecho sentido y agradezco una vez más a la Universidad UNAD por considerarme para todos los congresos que ya ellos hacen en materia de educación inclusiva. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.